Vamos a leer los primeros versículos de Primera de Corintios, capítulo 15. Dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Amén. Esto es un resumen de lo que es el Evangelio, de lo que son las buenas nuevas. Y aunque el día de hoy no pretendo hacer un análisis de este pasaje, más bien me voy a enfocar en un tema, sí quiero partir de lo que aquí dice. Hay eventos y personas que impactan de manera significativa al mundo. A diario pasan muchas tragedias, pasan muchos eventos en nuestras vidas, en el mundo, en el país, pero hay eventos que son más significativos que otros, ya sea de manera positiva o de manera negativa, ya sea para bien o para mal. Los eventos marcan, nos dejan recuerdo e incluso pueden cambiar la vida de una persona. Sin embargo, hay dos eventos que involucran a la misma persona, que han cambiado al mundo, han trastornado al mundo, le han dado un giro al mundo en muchos sentidos. Y esa persona a la que me refiero es Jesús. Y los eventos a los que me refiero son el nacimiento de Jesús y, por el otro lado, la muerte y resurrección de Jesús. La celebración de la Navidad, por ejemplo, aunque cada vez más se aleja de su propósito, tiene su origen en el nacimiento de Jesús. Y vemos en esa época lucecitas por todos lados, celebramos, festejamos, comemos en nombre de Jesús. Ya muchos ni siquiera saben por qué se celebra la Navidad, pero fíjese que cuando usted cumple años, usted escoge un día para celebrar y tal vez dura 2 o 3 días celebrando. Pero este evento es tan importante que se toma toda una época de celebración, de recordar que nació el Salvador del mundo. Se decora en alusión a esta persona, se hacen pesebres representando el nacimiento de Cristo, se canta canciones alusivas a Cristo, porque se celebra un gran acontecimiento, el nacimiento del Salvador del mundo. Irónicamente, unos meses más tarde toma lugar el otro evento. Y este evento no trae consigo toda la alegría y el festejo que trae el nacimiento. Nos referimos a la muerte de Cristo. Se ha denominado Semana Santa a esa celebración religiosa donde se recuerda la muerte y la resurrección de Cristo. En algunos contextos religiosos no solo se celebra una semana, dura semanas, días, celebrando este acontecimiento. Ahora, la pregunta que debe ocuparnos esta mañana es: ¿qué significado tiene este evento para el cristiano? ¿Qué significado tiene la muerte de Cristo en nuestras vidas? ¿Qué tanto valoras el sacrificio que hizo Cristo en la cruz del Calvario? ¿Qué importancia tiene? ¿Qué significa para ti?
Y el día de hoy me gustaría que fijemos nuestra atención en la cruz. Y me gustaría invitarte a que estos días que uno espera con tantas ansias, con tantos deseos, y que uno planifica vacacionar y celebrar e ir a playa, que también tomemos tiempo para pensar qué quiere decir la muerte de Cristo para el creyente. ¿Qué significa esto para nosotros? John Stott dijo, lo que era objeto de desagrado para los romanos y de repugnancia para los judíos, es decir, la cruz, ha llegado a ser emblema de nuestra adoración y axioma de nuestra fe. En el tiempo de Jesús, hablar de la cruz era hablar de maldición, era hablar de algo totalmente aborrecido. De hecho, aunque los romanos usaban la crucifixión como un medio para castigar a los que violaban la ley, casi nunca la usaban para un ciudadano romano. Ellos lo usaban más bien para un esclavo o para cualquier otro que no fuera romano, porque para ellos era una ofensa grande que un ciudadano romano muriera en una cruz. Sin embargo, tenemos que afirmar que la cruz ocupa el centro mismo de la fe evangélica. Más aún, agrega esto, la cruz ocupa el lugar central en la fe bíblica e histórica. Los cristianos evangélicos sostenemos que en la persona del Cristo crucificado, Dios ocupó nuestro lugar y llevó sobre sí nuestros pecados, sufriendo la muerte que merecíamos nosotros. Así podemos recibir la gracia de Dios y ser adoptados como hijos en su familia. Es en la cruz que Cristo obtiene la corona de la justicia y la corona del reino de Dios. Es en la cruz que Él obtiene la victoria sobre la muerte, el perdón por el pecado y el cumplimiento de la ley. Es en la cruz donde se abre la puerta, el camino, la vida a la eternidad para todo el pecador que se arrepiente. La resurrección emana de la cruz del Calvario. Tendríamos que decir, sin la obra de la cruz de Cristo, no tendríamos esperanza ni en esta vida ni en la vida eterna. Así que no debe pasar desapercibido este tema. Cuando hablamos de la cruz de Cristo debemos tomarlo con seriedad y pensar qué quiere decir esto, qué impacto tiene en mi vida, cuál es su significado. Una pregunta muy frecuente en cuanto a la cruz es, ¿por qué murió Cristo? ¿Por qué tuvo que sufrir una muerte tan horrenda en la cruz del Calvario? Y esta no es una pregunta lógica, más bien es una pregunta teológica. Y lo que subyace bajo esta pregunta es la idea de pensar o de preguntarnos si no había otra manera de salvar al ser humano. Muchos han dicho, pero si Dios es todopoderoso, ¿no pudo haber salvado al ser humano de otra manera? ¿No pudo simplemente haberlo perdonado y que todo quede ahí? ¿Por qué entonces escogió el camino de la cruz para ofrecer salvación a la humanidad? En su libro La Cruz de Cristo, el cual voy a estar citando en varias ocasiones hoy, John Stott pregunta, ¿por qué murió Cristo? ¿Quién fue responsable de su muerte? Y vamos a tratar de definir
o dar respuesta a esta pregunta. Y él empieza diciendo, muchas personas no ven problema alguno en estas preguntas y en consecuencia no encuentran difícil responderlas. Para algunos los hechos son muy claros. Jesús no murió, dicen, fue muerto, ejecutado públicamente como criminal. Lo mataron porque las doctrinas que enseñó parecían peligrosas y hasta subversivas. Los líderes judíos, por un lado, estaban indignados por su actitud que ellos consideraban irrespetuosa hacia la ley y por sus declaraciones provocativas. Los romanos, por su lado, que gobernaban Palestina, oyeron que él se había presentado como el rey, hablaba de un reino, se había anunciado como el rey de los judíos, por tanto, estaba desafiando la autoridad del César. Así que ante ambos grupos Jesús tenía un problema. Ambos tenían una percepción equivocada de él. Algunos incluso lo llegaron a considerar un activista revolucionario. Era una amenaza tan profunda para el sistema establecido hasta el momento que decidieron deshacerse de él. Judíos y romanos que no tenían nada en común se llegaron a confabular para acabar con los planes de Jesús. Por un lado, en el tribunal judío se le acusó de blasfemia y por el otro lado, ante el tribunal romano, se le acusó de sedición, de traición. En un caso el cargo era teológico, en el otro la denuncia fue política. Pero sea cual sea la razón, ellos tenían un plan y su plan era deshacerse de Cristo, terminar con Él. Era un problema para ellos. Los líderes percibieron a Jesús como una amenaza contra la ley y el orden y no podían tolerarlo, de manera que lo liquidaron, o por lo menos eso ellos pensaron. Continuando con este análisis, Stott considera más adelante a 3 individuos. ¿Quién fue el responsable? Si yo le preguntara a usted, ¿quién fue el responsable de la muerte de Cristo? ¿Qué puede llegar a su mente? Pueden llegar nombres, pueden llegar instituciones, pueden llegar el nombre de un pueblo, fueron los judíos, fueron los romanos. Cuando se habla de la muerte de Cristo, por lo general se consideran a 3 personas. ¿Quiénes son estos? Pilato, Caifás, que era el sumo sacerdote judío, y Judas, quien lo traicionó. Y junto a ellos se atribuye la principal culpabilidad por la crucifixión de Jesús a los que estaban asociados con ellos, ya sea el pueblo, ya sean los soldados, ya sean los líderes religiosos. Para cada uno de estos grupos se emplea la misma palabra en la Biblia. O lo traicionaron o lo entregaron. Lo entregó al pueblo, lo entregó, lo traicionó. Jesús había predicho que sería entregado en manos de hombres o entregado para ser crucificado. Los evangelistas relatan la historia de manera tal que se vea que su predicción se cumplió. Primero, vemos a Judas entregando a Jesús a los sacerdotes movido por la codicia. Luego, vemos a los sacerdotes entregando a Jesús a Pilato movido por la envidia. Y a su vez, vemos a Pilato entregando a Jesús
a los soldados movidos por la cobardía. Y esto terminan crucificándolo. Ahora, nuestra reacción instintiva ante esta perversidad acumulada consiste en hacer eco a la sorpresiva pregunta de Pilato. Cuando la multitud clamaba pidiendo sangre, Pilato pregunta, ¿pero qué mal ha hecho este hombre? ¿De qué se le acusa? ¿Por qué debe morir? ¿Por qué hay que terminar con su vida de esta manera? ¿Sabes que Pilato no recibió ninguna respuesta coherente ante esto? Porque no había nada. Más bien el gentío histérico no hizo sino gritar, crucifíquenlo, crucifíquenlo, crucifíquenlo. Y la pregunta sigue todavía en pie. ¿Por qué? ¿Por qué lo vamos a crucificar? Como dice una canción antigua, ¿por qué? ¿Qué ha hecho mi Señor? ¿Qué es lo que da lugar a esta furia y este rencor? Hizo que los cojos caminaran y a los ciegos les dio vista. Dulces perjuicios, mas ellos ante tales hechos se siente descontento y contra él se levanta. ¿Ha visto usted este caso? Condenar a alguien, juzgar a alguien porque hace el bien y no el mal. ¿Cuál fue el mal de Jesús? ¿Cuál fue la razón por la que tuvieron que condenarlo a morir de esta manera? Ahora, la historia no queda ahí. Muchas veces nosotros tendemos a pensar en los judíos como un pueblo malo que teniendo al Mesías, teniendo al Cristo entre ellos, en vez de adorarlo y exaltarlo, lo crucificaron. Y la pregunta que debemos hacernos ahora es, ¿hubiésemos reaccionado de manera distinta? ¿No somos nosotros tan culpables de la muerte de Cristo como lo fue Pilato, Caifás, Judas, los judíos, los romanos y todo lo que de un modo u otro tuvieron que ver con la muerte de Cristo? Póngalo de esta manera, si en vez de los judíos, los dominicanos hubiesen sido el pueblo escogido de Dios y nos mandan al Mesías, ¿hubiésemos reaccionado de manera distinta? Tenemos la misma naturaleza, tenemos el mismo pecado que actúa en nosotros y a veces tendemos a pensar como la muerte de Cristo fue un evento pasado que nada tenemos que ver con eso. Y una vez más, permítame citar a Stott. A propósito, le invito a que lean su libro, La Cruz de Cristo. Él dice, si nosotros hubiésemos estado en lugar de ellos, hubiéramos hecho lo que hicieron ellos. Más aún, lo hemos hecho, dice él. Él lo afirma en presente. Porque toda vez que nos alejamos de Cristo, lo estamos crucificando de nuevo y exponiéndolo a vituperio, según Hebreos 6:6. Nosotros también entregamos a Jesús a causa de nuestra codicia, igual que hizo Judas. A causa de nuestra envidia, igual a lo que hicieron los sacerdotes. A causa de nuestra ambición y muchas veces cobardía, igual que hizo Pilato. ¿Estabas tú allí cuando crucificaron a mi Señor?, pregunta un antiguo poema. Y tenemos que contestar, sí. Nosotros estuvimos allí, no como espectadores solamente, no mirando de lejos, dice. Participamos como participantes culpables, complotando con los demás, tramando
traicionando y entregándolo para ser crucificado. Podemos intentar lavarnos la mano como Pilato, dice el poema. Pero nuestro intento resultará tan inútil como lo fue el de él, porque tenemos ensangrentadas las manos. Dijo alguien una vez, antes de que podamos ver la cruz como algo que fue hecho para nosotros, conduciéndonos hacia la fe y la adoración, tenemos que verla algo hecho por nosotros. No solo que la cruz fue hecha para el culpable, sino que nosotros hicimos la cruz. Por nosotros tuvo que morir el inocente. Un señor llamado Peter Green escribió una vez, solo la persona que está dispuesta a reconocer su parte en la cruz, en la culpa de la cruz, puede ser partícipe de la gracia que ella proporciona. Hasta que nosotros no entendamos que la cruz de Cristo tuvo que ser para poder ser perdonados, que es por nuestro pecado, que es por nuestra culpa, no vamos a entender lo grandiosa que es la gracia de Dios que nos ha perdonado. Horace Bonner, un compositor escocés de los años 1800, lo expresó de esta manera: fui yo quien derramó la sagrada sangre, yo lo clavé en el madero, yo crucifiqué al Cristo de Dios, yo me uní a las burlas de toda esa multitud vociferante, siento que soy uno de ellos. Y en ese estruendo de groseras voces reconozco la mía propia. Alrededor de la cruz veo al tropel, burlándose de los gemidos del sufriente. Más todavía, parece ser mi propia voz, como si solo yo me burlase. Es reconocer qué tan mal estamos ante un Dios santo. Ahora, a pesar de todo lo que ya he dicho hasta ahora, la pregunta aún no está respondida del todo. ¿Por qué murió Cristo? ¿Por qué? Y vamos a distribuirla, siguiendo la línea de esto, en cuatro etapas. En primer lugar, Cristo murió por nosotros. Además de ser necesaria y voluntaria, su muerte fue un acto altruista en beneficio nuestro. Jesús la encaró por nuestro bien, no fue por su bien, no fue porque Él lo merecía. Él murió en la cruz del Calvario por tu bien y el mío y el de todo aquel que cree en Él. Él creía que por medio de ella aseguraría para nosotros un bien que no se podía obtener de otro modo. El buen pastor iba a entregar su vida por sus ovejas, para beneficio de ellas. En el aposento alto, cuando les entregaba el pan a los discípulos, Jesús les dijo: esto es mi cuerpo, que por vosotros, es decir, por ustedes, es dado. Así que cuando preguntemos por qué murió Jesús, en primer lugar murió por nosotros, para salvarnos, para beneficiarnos. En segundo lugar, Cristo murió por nosotros para llevarnos a Dios. El propósito beneficioso de su muerte se centra en nuestra reconciliación con Dios. Piensen esto, nosotros por causa del pecado somos enemigos de Dios, estamos alejados de Dios, estamos apartados de Dios y no hay nada en nosotros
que podamos hacer para volver a acercarnos a Dios. Es por el sacrificio de Cristo en la cruz que esa barrera es derribada y por la cual podemos tener reconciliación con Dios. Como lo expresa el credo niceno, por nosotros y por nuestra salvación descendió del cielo. ¿En qué consiste esta salvación por la cual murió en nuestro beneficio? Algunas veces, responde, se la describe como redención, perdón o liberación. Es una salvación de algo. Otras veces se la describe en forma positiva, como una vida nueva o eterna, o paz para con Dios en el disfrute de su favor y su comunión. Cristo murió para reconciliarnos con el Padre. ¿Qué hace el pecado? Nos separa, nos aleja, nos condena. ¿Qué hizo la obra de Cristo en la cruz? Nos reconcilia, quita la barrera. En tercer lugar, Cristo murió por nuestros pecados. No lo mismo que lo anterior. Vamos a verlo. Esto constituía el obstáculo que nos impedía recibir el regalo que Dios quería darnos. Era preciso eliminarlo antes. Cristo se ocupó de nuestros pecados. Los anuló mediante su muerte. ¿Qué quiere decir cuando dice nuestros pecados? O cuando dice frases similares. Nuestros pecados y la muerte de Cristo están relacionados. ¿Cómo? Cristo murió porque hay una barrera entre el ser humano y Dios y había que buscar un modo de quitarlo, y como ya mencioné anteriormente, no hay nada en nosotros que podamos hacer. Tenía que salir del mismo Dios y la solución fue la muerte de Cristo en la cruz, y vamos a ver más adelante el por qué. Ahora, algunas citas a modo de ejemplo de cómo el pecado y la muerte de Cristo se relacionan. Por ejemplo, Pablo en distintas ocasiones dice: Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Fíjese que no dice que murió por los pecados de él. Murió por tus pecados y mis pecados. Cristo padeció una sola vez por los pecados. Eso dice Pedro. En Hebreos dice que se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados. El apóstol Juan dice: la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y en Apocalipsis él dice: al que nos amó y nos lavó de nuestro pecado con su sangre. ¿Se da cuenta? Todos estos versículos y muchos otros vinculan la muerte de Cristo con nuestros pecados. ¿Cuál es entonces el vínculo entre la muerte de Cristo y nuestros pecados? Llegamos al cuarto momento de nuestra interpretación. Cuando murió por nuestros pecados, Cristo murió nuestra muerte. ¿Cómo? ¿Cómo así? Sí. Quien merecía morir, quien tenía la condenación, no era Cristo, éramos nosotros. Y Él muere en nuestro lugar. Pero el vínculo de la muerte de Cristo y nuestra muerte no es simplemente un vínculo de consecuencia. No es que Cristo fue
víctima de la brutalidad humana. No, es más que eso. Es una muerte sustitutiva. Es una muerte penal. Él sufrió sobre sí el castigo que merecíamos por nuestros pecados. Las Escrituras declaran que la muerte está relacionada con el pecado. Es la justa recompensa de esta. Si usted conoce Romanos 6:23, sabe que dice que la paga del pecado es muerte. Y no muerte física, es una muerte espiritual y una muerte eterna, vivir por siempre separado de Dios. En todas partes la Biblia entiende la muerte de los hombres como un hecho extraño, no como algo natural. En el mundo perfecto y bueno que Dios creó, la muerte no es algo natural, es un intruso. De modo que cuando llegó el momento de la muerte de Cristo, tenemos que hacernos una pregunta. Si la muerte es el castigo que corresponde al pecado, y si Jesús no tenía ningún pecado propio en su naturaleza, en su carácter o en su conducta, ¿acaso no tendríamos que decir que Él no tenía necesidad de morir? Si es basado en su vida, en lo que Él vivió, en la manera en que se dirigió, ¿no fue injusta su muerte? ¿No tenía que morir Él? Sin embargo, Jesús volvió a nuestro mundo a fin de encaminarse voluntariamente a la cruz. Insistió en afirmar que nadie podía quitarle la vida, más bien Él la iba a entregar por su propia voluntad. De modo que cuando llegó el momento de la muerte, Lucas le presentó como un acto llevado a cabo por su propia determinación. Padre, dijo, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Tú sabes lo que significa esto? El responsable final de la muerte de Cristo no fue Pilatos, no fue Judas, no fue el sacerdote, no fueron los judíos. Él entregó su vida de manera voluntaria como un acto de amor por ti y por mí, por todo aquel que cree en Él. Él fue el responsable de su propia muerte por amor. Como el buen pastor entregó su vida por las ovejas, para salvarnos, para librarnos del pecado. ¿Entiendes la profundidad de todo esto? ¿Alguna vez cuando has pensado en la cruz, te has visto en ese lugar? ¿Has entendido que ese lugar nos correspondía a nosotros? A veces tendemos a sentirnos muy buenos y pensar que no es así. Pero la sentencia estaba dada. Somos pecadores. Y el pecado requiere una condena, y esa condena es la muerte. Pero Cristo tomó nuestro lugar en la cruz. ¿Qué tanto valoras tú este sacrificio? Hasta aquí hemos analizado el porqué de la muerte de Cristo. En esta segunda parte, permítame enfocar brevemente qué logró Cristo en la cruz. ¿Qué logró? ¿Cuál fue el objetivo? ¿Lo cumplió? ¿Qué logró en la cruz? En primer lugar, y con esto no pretendo hacerlo en orden secuencial, con la muerte de Cristo en la cruz, Él logró el perdón de nuestros pecados. Y tal vez parece algo circular, algo que hemos venido diciendo, pero estábamos viendo la causa, ahora es ¿qué logró? Porque puede ser que alguien muera por una causa y que no haya logrado nada. Puede ser que Cristo haya muerto por nuestros pecados
y no haber logrado nada, pero este no es el caso. La pregunta es, ¿qué logró? En primer lugar, logró el perdón de nuestros pecados. En particular, dice Stott, muchas personas se desconciertan ante nuestra insistencia en que la cruz de Cristo es la única base sobre la cual Dios perdona los pecados. ¿Por qué ha de depender de la muerte de Cristo nuestro perdón? Se preguntan muchas personas. ¿Por qué no nos perdona Dios simplemente sin que sea necesario interponer la cruz? Y algunos hacen esta comparación. Pero si la Biblia dice que perdone a mi prójimo y que nos perdonemos unos a otros, y que para yo perdonar o ser perdonado por mi hermano no tiene que morir nadie, no hay que matar a nadie, ¿no podía hacer lo mismo Dios? Simplemente perdonarnos, pasar por alto la ofensa. ¿Por qué entonces Dios agranda el asunto de nuestro perdón al punto de declarar que es totalmente imposible sin que su Hijo sea crucificado por el pecado? Podemos hacernos cientos de preguntas. Anselmo, un arzobispo del siglo XI, dijo en una ocasión, si alguien se imagina que Dios puede limitarse a perdonarnos en la forma en que perdonamos a otros, significa que esa persona no ha considerado todavía la seriedad que reviste el pecado. Literalmente, tampoco ha pensado cuán grande peso tiene el pecado. Luego da una segunda respuesta en la que él dice, tampoco ha considerado la majestad de Dios. Cuando están fuera de foco nuestra percepción de Dios y del ser humano o de la santidad y el pecado, nuestra comprensión de la expiación también está fuera de foco, naturalmente. Vamos a entender que ese sacrificio era necesario y le vamos a dar el valor que tiene a medida que entendamos que el pecado es serio, que estamos delante de un Dios santo, un Dios grande, y el pecado ofende a Dios. Y la única manera de recibir el perdón es a través de Cristo. El problema del perdón está constituido por el inevitable choque entre la perfección divina y la rebelión humana. Entre Dios, como es Él, y nosotros, como somos nosotros. Lo que obstaculiza el perdón no es solo nuestro pecado o nuestra culpa. Hay una naturaleza en nosotros. Pero también hay otra cosa que hay que resolver. Y lo que hay que resolver es la tensión entre el amor y la ira de Dios para con los pecadores culpables. Porque si bien es cierto, como predicamos, que Dios es amor, Dios tiene un amor santo. Y por ser santo, esa santidad se niega a pasar por alto el pecado. Por tanto, ¿cómo podía Dios expresar su santo amor al perdonar a los pecadores sin comprometer su santidad? Esto es una tensión seria. ¿Cómo puede un juez perdonar a un malhechor y a la vez no comprometer su integridad o ser justo? ¿Ustedes entienden esta pregunta? ¿Es culpable? Sí. ¿Pero lo perdonaste? Sí. Y entonces, o eres corrupto o fue injusto. ¿Qué pasó? Hay una tensión. ¿Cómo podía expresar su santidad al juzgar a los pecadores sin frustrar su amor?
¿Tú eres un Dios de amor? Sí. ¿Y por qué lo mandaste al infierno a todos? Hay una tensión fuerte aquí. ¿Mm? Enfrentado por el mal de la humanidad, ¿cómo podía Dios ser fiel a sí mismo en la expresión de su santo amor? En palabras de Isaías, ¿cómo podría ser simultáneamente Dios justo y salvador? Porque si bien es cierto que Dios demostró su justicia al tomar medidas para salvar a su pueblo, la palabra justicia y salvación no son sinónimos. Así que la manera en la que se resuelve esta tensión es en la cruz. En la cruz, en su santo amor, Dios pagó Él mismo por medio de Cristo toda la deuda de nuestra desobediencia. Él soportó en una persona el juicio que merecíamos nosotros con el fin de obtener para nosotros el perdón que no merecíamos. En la cruz se expresaron y se reconciliaron eternamente tanto la justicia como el amor y la misericordia. Por un lado, se hizo justicia, el pecado, la maldad quedó clavada en la cruz. Pero por otro lado, el Padre demuestra su amor en que todo aquel que cree en Él puede ser librado del pecado. Es la cruz la que resuelve esta tensión. Así que, hermano, la pregunta es, ¿ha considerado lo serio que es el pecado? ¿Has pensado en lo que le costó a Dios mismo? Ya la factura fue saldada. Ya la sentencia que había en contra del pecador por causa del pecado quedó cumplida en Cristo. Cristo en la cruz logró el perdón de todo aquel que cree en Él para salvación. Y ahí llegamos al segundo logro. Cristo logró la salvación. No solo nos perdona del pecado, sino también que perdona, que obtuvo nuestra salvación. Y otra vez debemos preguntar, ¿y no es esto lo mismo? Permítame ilustrarlo de esta manera. Dios no solo ha borrado la sentencia que pesaba en nuestra contra, sino que ahora también por los logros de Cristo en la cruz nos ha hecho parte de su familia. Dios nos regaló la salvación mediante el acto de Jesús en la cruz del Calvario. Como dice Efesios 2:5, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. ¿Y sabe qué? No se queda ahí, dice, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Nos perdonó y nos salvó. En tercer lugar, por su muerte en la cruz, Cristo nos reconcilió con Dios. Ya no tengo que andar con temor a ser rechazado por Dios. Ya no vivo separado, apartado de Dios, sino que por la muerte en la cruz, Cristo satisfizo el juicio de Dios e hizo posible que los enemigos de Dios encontraran la paz con Él. Ahora podemos entrar, como dice Hebreos, confiadamente al trono de la gracia. No porque hay algo bueno en nosotros, sino porque Cristo logró la reconciliación en la cruz del Calvario. Un cuarto logro que quiero mencionar, y no estoy dando una lista exhaustiva. Con su muerte en la cruz, Cristo logró la victoria sobre Satanás y el pecado.
Lo que afirma el Nuevo Testamento es que en la cruz Jesús desarmó al diablo y lo venció, como también a todos los principados y potestades bajo su mando. Tal vez el pasaje más claro que habla de esto es Colosenses 2, 13 al 15, el cual dice, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitando de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Logró el perdón, logró la salvación, logró la reconciliación, logró vencer el pecado, la muerte, a Satanás y todas potestades. Ahora, llegando ya a la parte final, la pregunta es, ¿cómo debe impactar nuestro modo de vida todo esto? ¿Qué significa vivir bajo la cruz? ¿Qué significa para el creyente ahora que ha nacido de nuevo gracias a la obra de Cristo en la cruz? Esta es la pregunta. ¿Qué significa para el creyente vivir bajo la cruz? Número 1, vivir bajo la cruz significa que tenemos una nueva vida en Cristo. Puesto que el camino de la cruz significa arrepentimiento, significa vivir para Dios, vivir bajo la cruz significa tener una nueva vida en Cristo. Como Cristo tomó mi lugar, sufrió la muerte que debí sufrir yo, me salvó, lo menos que puedo hacer es vivir como Él me manda que viva. Una nueva vida en Cristo significa que ya mi vida no se caracteriza por el pecado. Como dice Juan, el que ama a Dios no practica el pecado, es decir, no vive una vida pecaminosa. No practica de manera intencional el pecado. Cuando yo me acuerdo de Cristo, cuando me acuerdo de su cruz, esto me hace vivir conforme a su voluntad. La verdad central del cristianismo es que una persona debe ser nacido de Dios, nacer de nuevo. Dios regenera, no el hombre. Es Dios quien da el nuevo nacimiento. Dios es el agente que trae vida espiritual al alma del pecador. Dios, el Espíritu Santo, comunica vida nueva a través de un nacimiento espiritual. Pero todo esto es posible solamente por la cruz. Podemos nacer de nuevo, podemos vivir una vida nueva y estamos llamados a vivir una vida nueva porque somos nueva criatura por el sacrificio de Cristo en la cruz. Esto no proviene de nuestra herencia, no es por nuestra capacidad intelectual ni por nuestros esfuerzos humanos. Tener una nueva vida en Cristo es posible por la cruz de Cristo, por su obra en la cruz. Hoy podemos decir, como dijo Pablo, ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Podemos decir eso por la obra de Cristo en la cruz. Y si tú no has conocido a Cristo, tú también puedes vivir una vida nueva, porque el sacrificio de Cristo no fue exclusivo, es para todo aquel que en Él cree. Si no has creído, yo te invito a que en el día de hoy tú creas, que abra tu corazón a Él. Como ya vimos anteriormente, en segundo lugar,
Vivir bajo la cruz significa que ya tengo una nueva relación con Dios. Ya no vivo enemistado. Imagínese dos amigos que tienen una pelea o una discusión. La buena relación que una vez disfrutaron está estropeada, está dañada. Pueden llegar incluso a dejar de hablarse. Gradualmente estos amigos se convierten en extraños. Tal distanciamiento solo puede reducirse si hay una reconciliación. Nosotros estábamos alejados, estábamos separados, estábamos lejos, pero hoy estamos reconciliados. Ya Cristo pagó y ahora soy amigo de Dios. La Biblia dice que Cristo nos reconcilió con Dios, Romanos 5. El hecho de necesitar reconciliación significa que nuestra relación con Dios estaba rota. Puesto que Dios es santo, nosotros somos los culpables. Nuestro pecado nos alejó de Él. Sin embargo, cuando Cristo murió en la cruz, Él satisfizo el juicio de Dios. Ahora somos amigos. Antes éramos enemigos. Ahora somos amigos. Ahora tenemos paz para con Dios. ¿Disfrutas tú de esa amistad con Dios? ¿Te sientes libre de entrar a la presencia de Dios? Si aún no tienes esa libertad, Cristo la puede dar. Finalmente, aunque hay mucho más, vivir bajo la cruz significa autonegación, significa negarse a uno mismo. Es una decisión que uno ha de tomar si es que quiere caminar siguiendo a Cristo. Por amor a Él, debes estar dispuesto incluso a perder tu vida por Él si esto fuera necesario. Pues los hombres llegan a conocer el amor de Cristo en la medida que renuncian a sí mismos. Agustín de Hipona dijo una ocasión, es preciso elegir amar a Dios hasta el desprecio de sí mismo o amarse a uno mismo hasta el desprecio de Dios. También dijo Agustín, el único y verdadero negocio de esta vida es el saber escoger lo que se ha de amar. ¿Qué tiene de particular que si me amas y deseas seguirme, renuncie a ti mismo por amor? Y por ello, él aseguraba, si te pierdes cuando te amas a ti mismo, no hay duda que te encuentras cuando te niegas. Antepon a todos tus actos la voluntad divina y aprende a amarte, no amándote. Esto parece una ironía. Él dice, si tú al amarte a ti mismo te pierdes, al amar a Dios te encuentras. Hay que negarnos a nosotros mismos. Es necesario que nos neguemos a nosotros mismos. Como dijo alguien, no hay santidad sin renunciamiento. Hay que tomarlo o dejarlo. Negarse a uno mismo es humillarse, bajándonos de nuestro pedestal, de ese pedestal que la soberbia de nuestro yo ha creado, y entonces aceptar y tomar su cruz para seguir al Señor. Quisiera concluir diciéndote, cuando te veas tentado a despreciar al Señor, cuando los afanes de la vida te abrumen, cuando te esté amando demasiado a ti mismo, cuando sientas que tu vida no tiene sentido, mira a la cruz. Recuerda que es el mayor sacrificio de amor que jamás se haya hecho y fue por amor a ti y por amor a mí. Mira a la cruz, vuelve tu vista a la cruz, allí va a encontrar amor, el amor de Cristo.
Padre, gracias por la cruz. Gracias porque tú obtuviste el perdón de nuestros pecados. Gracias, Señor, porque por tu sacrificio en la cruz nos ha limpiado del mal, del pecado. Nos ha reconciliado con Dios. Nos ha dado nueva vida, nos ha dado esperanza, nos ha dado salvación. Y si en algún momento nos vemos tentados a olvidar todo esto, ayúdanos a volver nuestra mirada a la cruz. En el nombre de Cristo oramos. Amén.